El mundo de mañana. La Iglesia de Dios Universal presenta El mundo de mañana con Herbert W. Armstrong. Damas y caballeros, Herbert W. Armstrong. Una vez más, repito, la impensable guerra mundial nuclear se acerca, y antes de lo que la mayoría de la gente espera. Ahora bien, solo en las profecías bíblicas podemos saber absolutamente lo que está por venir. Y la profecía bíblica dice que se acerca. Una guerra que podría borrar toda vida humana, cada hombre, mujer y niño en esta tierra. Pero no será así. Quiero mencionar desde el comienzo de este programa que el número de agosto de la revista La Pura Verdad contendrá el artículo de portada: La humanidad no terminará así. En la portada hay una imagen de la explosión de una bomba de hidrógeno. La humanidad no terminará así. He aquí por qué. Necesitarás conseguirlo. Lo anunciaré nuevamente al final del programa. Y por supuesto no hay ningún cargo y puedes tener una copia. Las profecías bíblicas muestran que ahora estamos en los últimos días de esta civilización. Dios no es real para la mayoría de las personas, pero Dios es real, y Él dice definitivamente que vendrá. La humanidad no terminará, pero sí la sociedad tal como la conocemos en esta tierra, y la civilización tal como la conocemos. Las ciudades van a ser destruidas, pero Dios acortará ese tiempo y la humanidad se salvará con vida. Ahora, los medios públicos dan por sentado que nuestro único enemigo nuclear y que la guerra nuclear vendrá con Rusia. Están equivocados. Está solo en las profecías bíblicas. Yo digo que podemos saber lo que va a pasar. Y las profecías bíblicas no mencionan una guerra entre Rusia y Estados Unidos, lo creas o no. Rusia se menciona en las profecías bíblicas. Estados Unidos, lo creas o no, se menciona en las profecías bíblicas. Y necesitan saber dónde se menciona y la mayoría de ustedes no lo saben. Nunca lo han visto. No se menciona por su nombre. Tengo otro folleto que me gustaría enviarles y no hay ningún cargo ni solicitud de dinero. Los Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía. ¿Dónde se mencionan estas naciones en las profecías de la Biblia? Lo mencionaré nuevamente al final del programa. Necesitas tener una copia. Las profecías bíblicas sobre la inminente guerra nuclear comienzan en realidad en el segundo capítulo del libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, donde Daniel se presentó ante el rey Nabucodonosor, quien era el emperador del primer imperio que este mundo había conocido. Daniel respondió en presencia del rey y dijo, Daniel 2:28. Hay un Dios en el cielo que revela los secretos y hace saber al rey Nabucodonosor lo que será en los últimos días. Este rey había tenido un sueño. Le asombró, lo sorprendió. Fue un sueño asombroso. Exigió que sus adivinos y astrólogos le contaran el sueño y su significado. Por supuesto, no podían decirlo. Daniel dijo que hay un Dios en el cielo que se lo revelaría. Y Dios sí se lo reveló a Daniel. Y Daniel dijo, esto fue el sueño y las visiones de tu cabeza mientras estabas en tu cama. Y entonces Daniel explicó que había visto una imagen muy estupenda, una gran estatua. Debía haber tenido, lo que llamaríamos unos 25 o 30 pies de altura. Era muy, muy grande, mucho más grande que un hombre humano. Su cabeza era de oro fino, y su pecho de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y Daniel le contó al rey Nabucodonosor lo que significaba el sueño. Le dijo al rey, tú, rey, eres la cabeza de oro. Ella te representa a ti, tu imperio caldeo. Y después de ti se levantará otro rey después de ti, inferior a ti, pero más fuerte militarmente. Como la plata es menos valiosa que oro. Sería menos valioso espiritualmente, pero sería superior en fuerza militar. Ese fue el imperio persa. Y luego un tercer imperio que sería aún más fuerte, pero menos valioso. Y finalmente un cuarto imperio, las piernas de hierro, más fuerte que todos. Como el hierro es más fuerte que el bronce, pero de menos valor moral, espiritual y ético en todo sentido de ese tipo. Y entonces los pies eran parte de hierro y parte de barro cenagoso. Ahora lo observó hasta que vio y hay una secuencia de tiempo. Todo empezó
con él 600 años antes de Cristo. Continúa a través del Imperio Romano y hasta los últimos días, porque Daniel dijo que el sueño era decirle lo que sucedería en estos últimos días. Y realmente se refería a la época en la que vivimos ahora, en la última mitad del siglo XX después de Cristo. Y finalmente, todo se reduce a una resurrección del Sacro Imperio Romano medieval, que ahora está en proceso de reorganización, una especie de Estados Unidos de Europa. Y llevan mucho tiempo queriendo organizarlo y va a llegar. Y una piedra sobrenaturalmente golpearía esta imagen en los dedos de los pies y destruiría toda la imagen. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que nunca será destruido. El reino de Dios se apoderará de él, consumirá todos estos reinos, estos gobiernos, y permanecerá para siempre, porque por cuanto viste que la piedra fue cortada del monte sin manos, es decir, no con manos humanas, sino viniendo sobrenaturalmente de Dios, que es la venida de Cristo con poder y gloria, el Rey de Reyes para gobernar todas las naciones, y que desmenuza el hierro y el bronce, el barro cocido, la plata y el oro. El gran Dios ha hecho saber al rey lo que ha de suceder en el futuro, y el sueño es cierto, y la interpretación es cierta. Daniel explicó esto más detalladamente en el capítulo 7 de Daniel, donde tuvo una visión propia, 4 animales salvajes. Ahora bien, estos 4 animales salvajes son solo símbolos. Ahora, el primero era como un león, pero el segundo era como un oso. El tercero era como un leopardo, pero era un leopardo muy inusual. Tenía 4 cabezas, no solo una. Hasta ahora, eso suma 6 cabezas. Y el cuarto no era como ninguno de estos, pero tenía las características de todos. Y representaba lo mismo que en el segundo capítulo del libro de Daniel en el Antiguo Testamento. En otras palabras, el león era igual a la cabeza dorada del sueño de Nabucodonosor. Y el segundo animal salvaje, el oso, era el mismo que el pecho y los brazos de plata de la estatua, que en realidad era el imperio persa, como sabemos por la historia. Y luego el tercero era como un leopardo, y eso correspondía al vientre y a los muslos de bronce, pero tenía 4 cabezas. Ahora bien, el imperio greco-macedonio, que sucedió y derrocó al imperio persa, se dividió en 4 reinos diferentes y allí estaban sus 4 jefes. Alejandro Magno murió a una edad temprana y sus 4 generales se dividieron cada uno del imperio. Y entonces tenía las 4 divisiones que representaban esas 4 cabezas en esa tercera bestia. Y entonces la cuarta bestia que tenía Daniel, fuerte como el hierro, era la misma del imperio romano, que siguió a aquella con fuerza de hierro y gobernando el mundo entero en aquel tiempo. Y la cuarta bestia entonces era diferente de todas las bestias, pero tenía grandes dientes de hierro. Luego dijo, la cuarta bestia será el 4.º reino sobre la tierra, y será diferente, o diferente de todos los reinos, y devorará toda la tierra, la hollará y la desmenuzará. Y luego hubo 10 cuernos de ese reino, y serán 10 reyes o reinos que surgirán del antiguo imperio romano, y se trasladaron hasta nuestros días. Versículo 27, Daniel 7:27. Y el reino, el dominio y la grandeza del reino debajo de todo el cielo serán dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le serviremos y obedeceremos. Él significa Cristo. Ahora, la piedra que iba a herir la imagen en los dedos de los pies y en los pies es la segunda venida de Cristo. Y los santos son la iglesia que será hecha inmortal en el momento de la segunda venida de Cristo y que gobernará bajo él. Y aquí está hablando de los gobiernos literales, las naciones y reinos literales de esta tierra. Y Cristo viene a establecer el reino de Dios, un reino completamente nuevo. Y va a reemplazar a los gobiernos de este mundo. Va a reemplazar a la sociedad actual, a la civilización actual. Ahora, lo mismo se representa nuevamente cuando llegamos al capítulo 13 de Apocalipsis, Apocalipsis 13:1, donde el apóstol Juan vio una gran bestia levantándose del mar. Su boca era como boca de león, pero tenía patas de oso, y tenía cuerpo de leopardo, pero tenía 7 cabezas en total. Encuentra 7 cabezas en las 4 bestias de Daniel porque su tercera bestia tenía 4 cabezas. Y en total había 7 cabezas y había 10 coronas, y las 10 coronas estaban en la última bestia que salió del imperio romano.
Luego llegamos al capítulo 17 del libro de Apocalipsis y vemos un último final de lo mismo que llega hasta nuestros días. Ahora quiero leerles un poco del capítulo 17. El último remanente de la gran cadena de gobiernos gentiles. Esta cadena de gobiernos gentiles, todos ellos surgieron después de que el antiguo Israel fuera cautivo. Fue el imperio caldeo de Babilonia quien tomó cautivos a los judíos. La casa de Israel había sido llevada cautiva más de 100 años antes de eso. Pero finalmente Judá o los judíos habían sido llevados cautivos entre el 604 y el 585 a.C. Ahora, la Biblia esencialmente es un libro de Israel y sobre Israel, y se refiere a otras naciones que entran en contacto con Israel. Debemos saberlo. En el capítulo 17 de Apocalipsis quiero leerles el versículo 3. Aquí está la visión de Juan que vio en una visión, Apocalipsis 17:3. El ángel me llevó en el espíritu, o en una visión, al desierto, y vi a una mujer montada sobre una bestia de color escarlata, llena de nombres de blasfemia, teniendo 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí nuevamente las 7 cabezas y los 10 cuernos. Pero aquí hay una mujer sentada sobre ella. Y a la mujer se le describe como las religiones falsas que han surgido desde que se suprimió el verdadero evangelio de Jesucristo. Todo se describe en el versículo 5, cuando una mujer en su frente tenía un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a una mujer ebria de la sangre de los santos, persiguiendo a la verdadera iglesia de Dios y con la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, ella estaba ebria con la sangre de los santos, y sin embargo los santos finalmente tomarán y poseerán el reino sobre todo esto. Y los 10 cuernos que viste son 10 reyes que aún no han recibido reino. Y eso es cierto en nuestro tiempo ahora mismo, pero recibiréis poder como reyes en una hora con la bestia. Estos tienen una sola mente, darán su poder y fuerza a la bestia, que es el sistema de gobiernos como lo será finalmente en el llamado Sacro Imperio Romano. Estos harán guerra contra el Cordero, que es Cristo en su segunda venida. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es ahora en este tiempo Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, todo se reduce al tiempo de la segunda venida de Cristo. Harán guerra contra Cristo en su segunda venida. Y después de estas cosas, vi otro ángel descender del cielo y clamó con gran voz diciendo: Babilonia la Grande ha caído, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y de jaula de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la abundancia de sus delicias. Otra voz del cielo dice: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Ahora son religiones que han engañado al mundo. Ahora bien, ¿cómo han engañado al mundo? Han estado predicando que Jesús es el Cristo, pero aún así han engañado a muchos. Como les he leído en el capítulo 24 de Mateo, los discípulos de Jesús le habían preguntado: ¿qué iba a pasar en su tiempo? Dinos cuándo serán estas cosas y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo, de esta sociedad actual, de este mundo actual. Y Jesús respondió y dijo a sus discípulos: Mirad que nadie os engañarlos en ese tiempo, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo que yo soy el Cristo. Entonces engañarán a muchos. Vendrían en el nombre de Jesús diciendo que Él, Jesús, es el Cristo, predicando a Cristo al mundo, predicando a Cristo a las naciones, y sin embargo engañando a muchos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puedes predicar a Cristo? ¿Cómo pueden las personas recibir a Cristo y ser engañadas? Bueno, les he leído esto muchas veces antes en Marcos capítulo 7, donde Jesús mismo dijo: pero en vano me adoran. En realidad, no solo aceptar a Cristo como Salvador, sino adorarlo. Adorarme a mí, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, para anular el mandamiento de Dios. Mantienes la tradición de los hombres. En el cristianismo
tradicional, se mantiene la tradición de los hombres, invalidando la ley de Dios. Decir que la ley de Dios ha sido abolida. La ley de Dios es el fundamento de su gobierno. El fundamento de todo gobierno es una ley o una constitución, y la ley es una forma de vida. Una ley es una forma que regula la forma de vivir. Todo gobierno tiene leyes y Dios tiene leyes que son leyes espirituales. Y es una forma de vida espiritual. Es el modo de vida de Dios. Es la manera en que Dios ha vivido y Cristo ha vivido. Y la manera en que han vivido juntos desde la eternidad, porque son inmortales y siempre han vivido. Es el camino de la cooperación. Es el camino del amor y la forma en que han vivido juntos desde la eternidad porque son inmortales y han vivido siempre. Todo lo que está mal en el mundo hoy, todo lo que está causando dolores de cabeza, todo lo que está causando estas guerras es la forma en que vive la gente hoy. No están viviendo según el modo de vida de Dios, según la ley de Dios, el modo de vida espiritual. Y sin embargo, los religiosos de hoy te están enseñando en el cristianismo tradicional que esa ley ha sido abolida. Jesús dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley. Él dijo, he guardado los mandamientos de mi Padre, y dijo que había dado como ejemplo que nosotros deberíamos hacer lo mismo. Ahora, Él les dijo, muy bien, desecháis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y lo hicieron. Ahora, ¿cuál fue el Evangelio de Jesucristo? ¿Cuál fue el Evangelio que predicó en Marcos 1 y versículo 1? Usted lee el comienzo del Evangelio de Jesucristo. En los versículos 14 y 15, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio del reino de Dios. Ese es el gobierno de Dios que se va a apoderar de todos los gobiernos de este mundo. Está hablando de gobiernos. Y Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Y fue hace casi 1950 años. Y él dijo, arrepentíos, es decir, admitir lo mal que has estado viviendo. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo? No estás viviendo según el modo de vida de Dios, según la ley de Dios, su modo de vida espiritual, el modo de amor, un amor que fluye a otras personas y sobre todo amor a Dios. Y creen en el Evangelio, el arrepentimiento y la fe, las condiciones gemelas para recibir el Espíritu de Dios y la vida inmortal. Ahora, acerca de Cristo, lees en Isaías como en el antiguo Israel se decía que iba a nacer un niño, y él sí vino del pueblo judío. El principado estará sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo multiplicado de su imperio y la paz no tendrán fin. Él venía con el gobierno. Cristo vino predicando el evangelio del gobierno, el reino de Dios. El reino de Dios, el gobierno de Dios, y decirle a la gente que se arrepienta. Y es una forma de vida. Te arrepientes del pecado. Y el pecado es la transgresión de la ley de Dios, la ley espiritual. Ahora, Cristo vino a pagar la pena de ese pecado, pero tenemos que arrepentirnos, tenemos que apartarnos de él y comenzar a aceptar el camino de Dios, según la ley de Dios y el camino de vida de Dios. Si vamos a tener algún tipo de vida inmortal o recibir su Espíritu Santo. Jesús vino enseñando, como notamos, por ejemplo, en 1 Corintios, el capítulo 6 y en el versículo 2. ¿No sabéis que los santos juzgarán al mundo? Jesús dijo que los santos van a juzgar al mundo. La profecía de Daniel mostró que el reino será dado a los santos del Altísimo. En Apocalipsis 3 Jesús dijo, al que venciere le concederé sentarse conmigo en mi trono, así como yo vencí y me senté con mi Padre en su trono en el cielo. Jesús viene a sentarse en el trono de David en Jerusalén, Palestina en esta tierra y a gobernar sobre todas las naciones de esta tierra. Por otra parte, dijo, al que venciere, yo le daré poder sobre las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y encontramos que los santos van a juzgar al mundo. Los santos incluso van a juzgar a los ángeles. Estamos llamados a entrar en el conocimiento de Dios, la ley de Dios y el camino de Dios. Por ejemplo, ahora leeremos en 2 de Pedro 3:18. Pero crezcan. Esto es lo que deben hacer los santos, lo que deben hacer las personas en la iglesia. Crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya sabes, eso no se enseña hoy. La gente no cree que necesita crecer en conocimiento espiritual.
La Biblia es el libro de texto de conocimiento espiritual y está llena de conocimiento, pero es un conocimiento que no puedes entender cuando la lees a menos que el Espíritu de Dios esté en tu mente y corazón, y eso viene mediante un arrepentimiento real. Tienes que admitir que estás equivocado. Y lo más difícil para cualquier ser humano es admitir que está equivocado, y muy pocos lo harán. Tienes que admitir que estás equivocado, y no solo eso, tienes que volverte al camino de vida de Dios. Ahora, la segunda cosa más difícil es creerle a Dios, creer lo que Él dice. Entonces, tienes que creer lo que Dios dice. La Biblia es lo que Dios dice. Muy pocos creen en la Biblia. La Biblia te muestra la manera de vivir. Es una enseñanza sobre la forma de vivir. Y si vivimos de esa manera y estamos llenos del Espíritu de Dios, que es el Espíritu de amor, un amor que fluye, y el amor es el cumplimiento de la ley de Dios, y Dios nos dará la única clase de amor que cumplirá, entonces gobernaremos. Y el pueblo de Dios se salvará del holocausto que se avecina. Los van a llevar a un lugar de protección. Y Dios va a detenerlo a tiempo y el mundo va a continuar, pero será un mundo nuevo y diferente. Y será un mundo de paz y no habrá peleas. Convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Y las naciones ya no aprenderán a hacer la guerra. Ahora permítanme mencionar una vez más este folleto del que les hablé. Los Estados Unidos y Gran Bretaña en la profecía. ¿Necesitas saber dónde se menciona a los Estados Unidos en la profecía? ¿Lo has visto alguna vez? Estoy seguro de que no lo has hecho si no has leído este folleto. No lo sabes, y sin embargo se menciona este país. ¿Cómo podrían mencionarse otros países que se mencionan en la Biblia y un gran país como Estados Unidos o como Gran Bretaña no? Y el Imperio Británico en ese momento era el imperio más grande que jamás había gobernado sobre la faz de la tierra. Su imperio ya no existe. Lo mismo está pasando. Bueno, si quieres saber qué va a pasar con los Estados Unidos, necesitas leer este libro.